¿Por qué hay personas que piden provisión durante años, que claman con fervor, que ayunan con sinceridad, que oran con lágrimas genuinas, pero permanecen en el mismo lugar de escasez, viendo sus oraciones sin respuesta, sus necesidades sin suplir, sus puertas sin abrirse, mientras que otras personas parecen experimentar provisión casi inmediata, como si sus palabras tuvieran un poder especial, como si sus declaraciones activaran algo en el mundo invisible que materializa recursos, oportunidades y dinero de formas que parecen inexplicables? ¿Es que unos tienen más fe que otros? ¿Es que Dios escucha a algunos y a otros no? ¿O será que existe una comprensión completamente diferente de lo que es la fe? Una comprensión tan revolucionaria que cuando la captas y la aplicas, literalmente transformas tu experiencia financiera, porque empiezas a operar desde una dimensión espiritual que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Hebreos 11, versículo 1. Contiene probablemente la definición más precisa y poderosa de fe que jamás se haya escrito, pero la mayoría de las personas la lee superficialmente, la repite de memoria, la cita en conversaciones religiosas, sin jamás entender realmente qué está diciendo y mucho menos cómo aplicarla para atraer provisión material. El versículo dice: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, la mayoría de las personas entiende esto como esperanza futura, como creer que algo bueno va a pasar eventualmente, como mantener una actitud positiva mientras esperas que Dios haga algo. Pero esa interpretación está completamente equivocada y es precisamente por esa mala interpretación que millones de creyentes sinceros permanecen en escasez a pesar de su fe. Florence Scovel Shinn dedicó años a estudiar este versículo no como teoría teológica, sino como principio operativo, como ley espiritual que puede ser activada para producir resultados materiales concretos. Y lo que Florence descubrió cambió su propia vida y la de miles de personas a quienes enseñó, que la fe no es creer que vas a recibir en el futuro. La fe es vivir ahora como si ya hubieras recibido. La fe no es esperanza de que algo llegará algún día. La fe es certeza presente de algo que todavía no ves físicamente, pero que ya existe espiritualmente. Y cuando tú entiendes esta diferencia, cuando realmente la captas en lo profundo de tu conciencia, todo cambia, porque dejas de rogar como mendigo esperando que llegue algo, y empiezas a recibir como heredero que sabe que lo suyo ya fue liberado. Pero necesitamos desglosar este versículo palabra por palabra para entender exactamente qué está diciendo, porque cada palabra es clave, cada término es preciso, y la comprensión correcta es la diferencia entre vivir en escasez y vivir en abundancia. La primera palabra crítica es certeza. No dice fe es esperanza, no dice fe es deseo, no dice fe es posibilidad. Dice certeza. Certeza es convicción absoluta, es saber sin dudar, es estar completamente seguro. Entonces, cuando el escritor dice, la fe es la certeza de lo que se espera, está diciendo que la fe genuina es estar absolutamente seguro de algo que todavía no has visto manifestado físicamente. Y aquí viene la pregunta obvia. ¿Cómo puedes estar absolutamente seguro de algo que no has visto? Y la respuesta que Florence descubrió es esta: porque lo ves en el plano espiritual antes de verlo en el plano físico. Existe el mundo visible, el mundo de las apariencias, el mundo que tus 5 sentidos perciben, donde ves tu cuenta bancaria vacía, donde ves las facturas sin pagar, donde ves las oportunidades cerradas. Y existe el mundo invisible, el mundo espiritual, el mundo de las causas, donde todo ya existe completo antes de manifestarse físicamente. Y la fe genuina es la capacidad de ver en el mundo invisible lo que todavía no existe en el mundo visible, y vivir desde esa visión espiritual en lugar de desde la apariencia física. Y cuando tú vives así, cuando tú operas desde el mundo invisible en lugar del visible, algo extraordinario sucede. El mundo visible eventualmente se reorganiza para reflejar lo que tú ya estás viendo y viviendo espiritualmente. La segunda parte del versículo dice:
La convicción de lo que no se ve. De nuevo, no dice la esperanza de lo que no se ve, dice la convicción. Convicción es más que creencia, es certeza interna tan fuerte que gobierna tu comportamiento externo. Cuando tienes convicción de algo, no solo lo crees mentalmente, lo vives prácticamente. Y Florence enseñaba que aquí está el secreto que cambia todo. La fe verdadera no es creer que vas a recibir provisión. La fe verdadera es estar tan convencido de que la provisión ya fue liberada en el plano espiritual, que empiezas a vivir, hablar y actuar como alguien que ya la tiene, incluso antes de verla físicamente. Déjame explicarte esto con un ejemplo concreto, porque aquí es donde la mayoría se pierde. Imagina que tienes una deuda de $5,000 que vence en 30 días y no tienes el dinero. La persona sin fe simplemente entra en pánico, en ansiedad, en desesperación. La persona con fe superficial ora pidiendo el dinero y luego se sienta a esperar que aparezca milagrosamente. Pero la persona con fe genuina, con fe como Hebreos 11:1 describe, hace algo completamente diferente. Declara que en el plano espiritual esos $5,000 ya fueron liberados, que la provisión ya está en tránsito, que las puertas correctas ya se están abriendo, y luego empieza a vivir con la paz, la gratitud y la certeza de alguien que ya tiene la solución, aunque todavía no la vea físicamente. Y esa postura interna, esa convicción de lo que no se ve, activa algo en el campo espiritual que comienza a atraer oportunidades, ideas, conexiones, recursos, de maneras que la mente consciente no puede planear. No es magia, es ley espiritual. Es tan real como la ley de la gravedad, solo que opera en una dimensión invisible. Y cuando tú aprendes a operar en esa dimensión, cuando tú aprendes a vivir desde la certeza de lo que no se ve, te conviertes en imán de provisión, en imán de abundancia, en imán de milagros financieros que otros llaman suerte, pero que tú sabes que son el resultado natural de la ley activada. Déjame contarte la historia de una mujer llamada Elena, 47 años, madre soltera de 2 adolescentes, que trabajaba como asistente administrativa ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Elena era creyente desde niña, oraba todos los días, pedía provisión constantemente, pero vivía en ciclo perpetuo de escasez. Un mes tenía para la renta, el siguiente mes no. Un mes podía comprar alimentos decentes, el siguiente mes solo lo básico. Y Elena estaba cansada, frustrada, preguntándose por qué sus oraciones no funcionaban, por qué Dios no respondía, por qué su fe no producía resultados. Un día, una compañera de trabajo le prestó un libro antiguo, un libro de Florence Scovel Shinn sobre la ley espiritual de la provisión. Elena lo leyó con escepticismo, pero algo en ese libro la confrontó profundamente. Florence hablaba de Hebreos 11:1, no como texto poético, sino como instrucción práctica, y explicaba que el problema no era la fe de Elena, sino cómo Elena estaba usando su fe. Elena estaba usando su fe para esperar que Dios enviara provisión en el futuro, pero nunca estaba usando su fe para vivir ahora, como si la provisión ya hubiera llegado. Y Florence era radical en esto. Decía, deja de pedir como si no tuvieras, empieza a agradecer como si ya hubieras recibido. Elena se sintió confundida, le parecía que eso era pretender, que eso era negar la realidad, que eso era mentir. Pero siguió leyendo y Florence explicaba, no es pretender, es posicionarte espiritualmente en el lugar del receptor antes de que la manifestación física llegue. Es vivir desde el final del milagro en lugar de desde el principio de la necesidad. Y cuando vives desde el final, cuando vives como si ya hubieras recibido, algo se activa en el plano invisible que acelera la manifestación física. Elena decidió hacer un experimento de 40 días. Decidió que durante 40 días, cada mañana al despertar, antes de que la ansiedad financiera invadiera su mente, iba a declarar y vivir como si su provisión ya hubiera llegado. Cada mañana, Elena se paraba frente a su pequeño espejo, abría sus manos con las palmas hacia arriba y decía en voz alta, «Yo tengo todo lo que necesito. La provisión de Dios fluye hacia mí ahora en abundancia. Yo vivo en suficiencia.
yo soy próspera. Y luego, durante el día, cada vez que la preocupación financiera intentaba atraparla, cada vez que veía su cuenta bancaria baja y sentía pánico, cada vez que pagaba una cuenta y sentía miedo de que no alcanzara, se detenía mentalmente y decía: yo ya tengo la provisión, esto es temporal, el flujo está activado, yo vivo como quien ya recibió. Los primeros días fueron difíciles porque todo en su realidad externa gritaba lo contrario. Pero Elena había hecho un compromiso de 40 días y decidió cumplirlo. En la segunda semana, algo pequeño sucedió. Un error de contabilidad en su trabajo resultó en que le debían horas extras que nunca le habían pagado. Le dieron $200 retroactivos. Era poco, pero era algo que no esperaba. En la tercera semana, una amiga le devolvió dinero que le había prestado años atrás y que Elena ya había dado por perdido. Otros $150. En la cuarta semana, el dueño del edificio donde vivía le ofreció un descuento en la renta si ella aceptaba encargarse de recibir paquetes de otros inquilinos. Eran $100 menos de renta al mes. En la quinta semana, Elena estaba en un café cuando escuchó a dos mujeres conversando sobre necesitar a alguien que las ayudara con organización de eventos pequeños los fines de semana. Elena, desde su nueva postura de quien ya tiene provisión, se acercó con confianza y ofreció sus servicios aunque nunca había hecho eso profesionalmente. Las mujeres aceptaron darle una oportunidad. El primer evento le pagó $300 por un día de trabajo. El segundo evento fue mejor, $400. En el tercer mes de su experimento, Elena ya tenía un ingreso extra constante de aproximadamente $500 al mes, que sumados a su salario le daban por primera vez en años un respiro financiero real. Pero más importante que el dinero extra, lo que cambió fue la conciencia de Elena. Dejó de vivir en ansiedad constante. Dejó de identificarse como pobre, como escasa, como la que nunca tiene suficiente. Empezó a caminar diferente, a hablar diferente, a pensar diferente. Y desde esa nueva conciencia, más oportunidades siguieron llegando. Al cumplir el año de haber comenzado su práctica diaria de vivir como si ya hubiera recibido, Elena había duplicado sus ingresos totales, había pagado todas sus deudas pequeñas y tenía ahorros por primera vez en su vida adulta. Y ella sabía con certeza absoluta que no fue suerte, fue ley espiritual. Fue Hebreos 11:1, activado en su vida porque cambió de esperar recibir a vivir como si ya hubiera recibido. Ahora necesitamos profundizar más en este principio porque aquí está la clave que transforma todo. La mayoría de las personas vive desde sus circunstancias presentes. Si tienen dinero, se sienten abundantes. Si no tienen dinero, se sienten escasos. Y ese es el error fundamental. Porque cuando vives desde tus circunstancias nunca cambian. Estás atrapado en un círculo donde tu realidad externa dicta tu estado interno, y tu estado interno perpetúa tu realidad externa. Es como estar en una prisión que tú mismo construyes con tu respuesta a lo que ves. Pero Hebreos 11:1 te está enseñando a hacer exactamente lo opuesto, a vivir desde tu convicción espiritual en lugar de desde tu circunstancia física, a decidir conscientemente cómo te vas a sentir, cómo vas a hablar, cómo vas a actuar, no basado en lo que ves en tu cuenta bancaria, sino basado en lo que sabes en el plano espiritual. Y cuando haces eso, cuando realmente lo haces con consistencia y convicción, algo extraordinario sucede. Tus circunstancias externas comienzan a reorganizarse para reflejar tu estado interno. No es que estés negando la realidad presente, es que estás creando una realidad nueva desde un lugar de poder espiritual en lugar de desde un lugar de reacción emocional. Florence explicaba esto con una claridad brutal. Tú no atraes lo que quieres, atraes lo que eres en conciencia. Si eres escaso en conciencia, aunque quieras abundancia, atraerás escasez. Si eres abundante en conciencia, aunque tu cuenta bancaria esté vacía hoy, comenzarás a atraer abundancia. Y la única manera de cambiar lo que eres en conciencia es empezar a vivir como si ya fueras esa persona, como si ya tuvieras esa provisión,
como si ya hubieras recibido esa bendición, no en el futuro, ahora, no cuando mejoren las cosas, ahora mismo con las cosas como están. Y esto no es autoengaño, esto no es vivir en negación, esto es operar desde fe genuina, como Hebreos 11:1 define. Porque la fe genuina no es ignorar la realidad presente, es ver la realidad espiritual que es más real que la física. La realidad espiritual es que Dios ya proveyó, que la mano de Dios ya está abierta, que la provisión ya fue liberada. Esa es la verdad eterna. La realidad física de que tu cuenta está vacía es verdad temporal. Y cuando tú decides vivir desde la verdad eterna, en lugar de desde la verdad temporal, la verdad temporal eventualmente se ajusta para reflejar la eterna. Déjame contarte otra historia, la de un hombre llamado Javier, 34 años, que había perdido su negocio de construcción en una crisis económica. Javier quedó no solo sin ingresos, sino con deudas significativas. Intentó conseguir empleo, pero en su área había saturación y salarios muy bajos. Javier oraba constantemente. Pedía a Dios un trabajo, un milagro, una salida, pero mientras oraba, su lenguaje interno y externo era constantemente de escasez. Decía, no tengo nada, no encuentro trabajo, no sé cómo voy a sobrevivir, estoy quebrado. Y con cada declaración, estaba cementando su estado de escasez. Un día, Javier asistió a una reunión de hombres en su iglesia, donde un invitado compartió sobre Hebreos 11:1 y el principio de vivir como si ya hubieras recibido. El invitado explicó que cuando Israel estaba rodeado en Jericó, Dios les dijo que gritaran el grito de victoria antes de que las murallas cayeran, no después, antes. Porque el grito de victoria antes de la victoria es lo que activa la victoria, y ese principio aplica a todo, incluyendo finanzas. Tienes que vivir en gratitud por la provisión antes de que la provisión llegue físicamente, porque esa gratitud anticipada es la frecuencia vibratoria que atrae la manifestación. Javier sintió algo profundo al escuchar eso. Esa noche, en su cuarto, tomó una decisión radical. Decidió que a partir del día siguiente iba a vivir, hablar y actuar como alguien que ya tenía el trabajo perfecto, aunque todavía no lo hubiera conseguido. Cada mañana, Javier se levantaba, se duchaba y se vestía como si fuera a trabajar, aunque no tuviera trabajo. Se miraba al espejo y decía, yo tengo el trabajo perfecto para mí, yo soy valioso, yo soy contratado, yo genero ingresos abundantes. Y luego salía a buscar trabajo no desde desesperación, sino desde confianza. No como mendigo, sino como profesional valioso. En las entrevistas, Javier ya no hablaba desde la escasez, ya no decía, acepto lo que sea, necesito trabajo urgentemente, haré cualquier cosa. Ahora hablaba desde valor. Yo tengo experiencia en esto, yo puedo aportar aquello, yo soy la persona correcta para esta posición. Y ese cambio de postura, ese vivir como si ya hubiera recibido, cambió completamente cómo los empleadores lo percibían. En la tercera semana de su nueva postura, Javier recibió 2 ofertas de trabajo en el mismo día. Ninguna era perfecta, pero ambas eran dignas. Aceptó la que mejor pagaba. Y desde esa plataforma de empleo, desde esa nueva conciencia de provisión, Javier comenzó a reconstruir su vida financiera. 6 meses después, Javier no solo estaba empleado, había comenzado a hacer trabajos de construcción pequeños los fines de semana por su cuenta, generando ingresos extras. 1 año después, tenía suficientes clientes privados para considerar ser independiente de nuevo. Y 2 años después, Javier había restablecido su negocio, más pequeño pero más sostenible, y había pagado la mayoría de sus deudas. Y él testificaba a cualquiera que quisiera escuchar. El cambio no fue externo, fue interno. Dejé de vivir como mendigo esperando que algo llegara. Empecé a vivir como heredero que sabe que lo suyo ya fue liberado. Y desde esa nueva conciencia, todo se reorganizó. Ahora quiero llevarte más profundo en este principio porque necesitas entender algo que Florence enfatizaba constantemente.
Vivir como si ya hubieras recibido no es solo una técnica mental, es un acto profético. Cuando tú vives como si ya hubieras recibido, cuando tú hablas como si ya tuvieras, cuando tú das gracias como si ya poseyeras, estás haciendo un decreto profético que ordena al mundo invisible manifestarse en el mundo visible. Estás diciendo, yo declaro esto como realidad presente, aunque todavía no lo vea. Y mi declaración tiene poder creativo porque está alineada con la verdad espiritual de que Dios ya proveyó. Y aquí viene algo crítico que separa el éxito del fracaso en este principio: la consistencia. No puedes vivir como si ya hubieras recibido por 3 días y luego volver al lenguaje de escasez por una semana. No puedes declarar abundancia por la mañana y quejarte de escasez por la tarde. No puedes agradecer en tu oración privada y lamentarte en tus conversaciones públicas. Porque cada vez que vuelves al lenguaje viejo, cada vez que regresas a la conciencia de falta, estás cancelando el decreto que acabas de hacer. Es como plantar una semilla, luego arrancarla, luego plantarla de nuevo, luego arrancarla de nuevo. Nunca crecerá nada así. La consistencia en vivir, como si ya hubieras recibido, requiere vigilancia mental constante. Requiere que estés consciente de cada palabra que sale de tu boca, de cada pensamiento que permites en tu mente, de cada emoción que alimentas en tu corazón. Y cuando detectas que estás cayendo en el patrón viejo de escasez, simplemente te corriges. No te castigas, no te frustras, simplemente dices, corrijo eso, yo ya tengo la provisión, yo vivo en abundancia, yo soy próspero. Y regresas inmediatamente a la postura correcta. Y déjame ser claro sobre algo, porque sé que alguien está pensando, pero esto suena a autoengaño, suena a ignorar la realidad, suena a vivir en fantasía mientras las cuentas reales se acumulan. Y te respondo con firmeza, no es autoengaño, es realineamiento espiritual. La verdadera fantasía es creer que tu circunstancia presente es permanente, que lo que ves hoy es lo que será siempre, que Dios no puede cambiar tu situación. Eso es fantasía. La verdad es que tu circunstancia presente es temporal, completamente maleable, totalmente transformable cuando cambias tu conciencia. Y la manera de cambiar tu conciencia es empezar a vivir desde el final del milagro en lugar de desde el medio de la crisis. Ahora quiero que respires profundo conmigo y entremos en un momento de conexión espiritual profunda. No importa dónde estés, no importa qué necesites, no importa cuánto tiempo lleves esperando, simplemente respira profundo. Inhala lentamente por la nariz, sintiendo cómo el aire puro llena tus pulmones completamente. Sostén ese aire por 3 segundos, sintiendo la plenitud, la vida, la potencialidad que cada respiración contiene. Ahora exhala lentamente por la boca, liberando toda ansiedad sobre provisión, toda duda sobre suficiencia, todo miedo sobre el futuro. Hazlo de nuevo. Inhala profundamente, sintiendo que con cada inhalación estás recibiendo la provisión espiritual que ya fue liberada. Sostén sintiendo la certeza de lo que no se ve. Exhala soltando toda identificación con la escasez. Ahora cierra los ojos por un momento si puedes, o simplemente enfoca tu mirada interior y visualiza esto. Te ves a ti mismo, no como eres hoy en tus circunstancias presentes, sino como serás cuando la provisión que necesitas se haya manifestado completamente. Obsérvate con claridad. ¿Cómo caminas cuando ya tienes provisión abundante? Caminas con paz, con confianza, con dignidad. ¿Cómo hablas cuando ya tienes más que suficiente? Hablas con gratitud, con generosidad, con alegría. ¿Cómo te sientes cuando ya no hay ansiedad financiera? Te sientes libre, ligero, tranquilo. Ahora, mientras observas esa versión futura de ti, date cuenta de algo poderoso. Esa persona no es tu futuro. Esa persona es tu identidad espiritual ahora. Dios ya te ve así. Ya eres esa persona en el plano espiritual. Solo necesitas comenzar a vivir como esa persona ahora. Y ahora di conmigo, mentalmente o en voz baja, di con toda la convicción que puedas reunir. Yo ya tengo todo lo que necesito. La provisión de Dios fluye hacia mí ahora. Yo no espero recibir. Yo vivo como quien ya recibió. Repítelo.
yo ya tengo todo lo que necesito. Di, yo soy abundante en conciencia ahora. Di, yo camino con la certeza de lo que no se ve. Di, yo vivo desde el final del milagro, no desde el principio de la necesidad. Di, yo soy próspero, yo soy provisto, yo soy bendecido ahora. Respira profundo de nuevo, sintiendo que estas palabras no son afirmaciones vacías. Son decretos proféticos que están reorganizando tu realidad espiritual en este momento exacto. Y ahora abre los ojos y regresa a este momento presente con una comprensión más profunda. Acabas de hacer lo que Hebreos 11:1 describe como fe. Acabas de ejercer certeza de lo que esperas y convicción de lo que no ves. Acabas de vivir por un momento como si ya hubieras recibido. Y si puedes hacerlo por un momento, puedes hacerlo por una hora. Y si puedes hacerlo por una hora, puedes hacerlo por un día. Y si puedes hacerlo por un día, puedes hacerlo hasta que la manifestación física alcance tu declaración espiritual. Porque eso es lo que sucede inevitablemente cuando mantienes la postura correcta con consistencia. El mundo físico se ajusta al espiritual. Déjame contarte una tercera historia para anclar esto completamente. Conocí el testimonio de una pareja joven, David y Sofía, recién casados, ambos con empleos modestos, viviendo en un apartamento pequeño rentado, ahorrando para algún día poder comprar una casa propia. Pero los precios de las casas en su ciudad eran tan altos y sus salarios tan limitados que parecía un sueño imposible. Cada vez que hablaban del tema, terminaban desanimados, diciendo, «Nunca vamos a poder, es demasiado caro, necesitaríamos un milagro». Un día, Sofía asistió a un estudio bíblico donde la maestra habló sobre Hebreos 11:1 y compartió el testimonio de cómo ella y su esposo habían conseguido su casa viviendo como si ya la tuvieran antes de tenerla físicamente. Explicó que cada día, durante 2 años, ella y su esposo habían caminado por el vecindario donde querían vivir, habían tocado las paredes de las casas que les gustaban, habían declarado, «Nuestra casa está aquí. Gracias Dios porque ya nos la diste». Y habían vivido con gratitud anticipada, ahorrando cada centavo que podían, no desde desesperación, sino desde certeza de que estaban preparando el terreno para lo que ya era suyo espiritualmente. Sofía llegó a casa emocionada y le contó a David. David era escéptico, le parecía infantil, poco práctico, pero Sofía insistió. «Intentémoslo por 6 meses. Si no funciona, lo dejamos». David aceptó. Decidieron que cada sábado por la mañana irían al vecindario donde querían vivir, caminarían por las calles, observarían las casas y declararían como si ya fueran dueños. «Nuestra casa está en este vecindario. Gracias Dios porque ya nos la diste. Estamos viviendo como si ya la tuviéramos». Y durante la semana, cada vez que ahorraban dinero, no lo hacían con ansiedad de que nunca sería suficiente, sino con gratitud de que estaban preparando el enganche de su casa que ya era suya espiritualmente. Los primeros meses nada cambió externamente, pero algo estaba cambiando internamente en ambos. La ansiedad disminuyó, la fe aumentó, la gratitud reemplazó la frustración. Y desde ese nuevo estado de conciencia empezaron a tomar decisiones diferentes. David aceptó un trabajo adicional los fines de semana que antes había rechazado porque estaba cansado, pero ahora lo hacía con alegría porque sabía que cada dólar extra lo acercaba a su casa. Sofía vendió artesanías que hacía por hobby, algo que nunca había considerado como fuente de ingreso, y generó dinero extra significativo. En el mes 8 de su práctica, un familiar de David les ofreció un préstamo sin intereses para ayudarlos con el enganche, algo completamente inesperado. En el mes 11, los precios de las casas en su ciudad bajaron moderadamente por primera vez en años debido a cambios en tasas de interés. En el mes 14, encontraron una casa en el vecindario exacto donde habían estado caminando. Una casa que había estado en el mercado por meses sin venderse, y el dueño estaba dispuesto a negociar significativamente. Y en el mes 18, David y Sofía firmaron los papeles de su propia casa,
en el vecindario donde habían caminado declarando certeza de lo que no veían. Cuando les preguntaban cómo lo habían logrado con sus ingresos modestos, ellos siempre decían lo mismo. No fue solo ahorro, no fue solo esfuerzo, fue vivir como si ya la tuviéramos antes de tenerla. Fue certeza de lo que esperábamos y convicción de lo que no veíamos. Fue Hebreos 11:1 activado en nuestra vida porque decidimos no esperar a tener para sentirnos como dueños, sino sentirnos como dueños para terminar teniendo. Y esa inversión del orden normal es precisamente lo que activa el milagro. Ahora quiero hablarte sobre el aspecto más difícil de vivir como si ya hubieras recibido, y es mantener esa postura cuando las apariencias externas empeoran temporalmente antes de mejorar. Porque eso sucede muchas veces. Empiezas a vivir como si ya hubieras recibido, empiezas a declarar abundancia, empiezas a caminar en fe y de repente parece que las cosas se ponen peor. Llega una factura inesperada, se rompe el auto, pierdes un cliente y tu mente inmediatamente dice: «Ves, esto no funciona, estabas viviendo en fantasía, tienes que volver a la realidad». Y aquí es donde la mayoría abandona. Aquí es donde la mayoría dice: «Lo intenté, pero no funcionó». Pero lo que no entienden es que ese empeoramiento temporal muchas veces es parte del proceso de reorganización espiritual. Es como cuando limpias tu casa a profundidad. Antes de que quede limpia, queda más desordenada mientras sacas todo de los armarios. Eso no significa que la limpieza no está funcionando, significa que está funcionando profundamente. Del mismo modo, cuando empiezas a vivir desde una conciencia nueva de abundancia, el universo espiritual a veces tiene que sacudir las estructuras viejas antes de poder instalar las nuevas. Florence enseñaba que en esos momentos de aparente empeoramiento, tu trabajo no es dudar de la ley, tu trabajo es duplicar tu fe. Tu trabajo es decir con más firmeza: yo sé que esto es temporal, yo sé que estoy en transición, yo mantengo mi certeza de lo que no veo. Yo continúo viviendo como si ya hubiera recibido. Porque cuando mantienes la postura espiritual correcta, incluso cuando las apariencias gritan lo contrario, estás demostrando fe genuina. Y esa fe genuina es lo que finalmente rompe la resistencia y permite que la manifestación física llegue. Y quiero ser absolutamente transparente contigo sobre algo más. Vivir como si ya hubieras recibido no significa gastar dinero que no tienes. No significa endeudarte más. No significa ser irresponsable financieramente. Eso no es fe, eso es presunción. Vivir como si ya hubieras recibido significa tener la paz interna, la gratitud presente, la certeza espiritual de alguien que ya tiene, mientras sigues siendo sabio y responsable con tus decisiones materiales. Significa que pagas tus cuentas sin ansiedad, trabajas sin desesperación, ahorras sin avaricia, gastas sin culpa, porque sabes que estás en el flujo de provisión continua. La diferencia entre fe y presunción es esta. La fe actúa con sabiduría desde certeza espiritual, la presunción actúa con irresponsabilidad desde esperanza vaga. La fe dice: yo sé que Dios me proveerá, por lo tanto puedo ser generoso con lo que tengo y cuidadoso con lo que no tengo. La presunción dice: yo creo que Dios me proveerá, por lo tanto voy a gastar como si ya tuviera. ¿Ves la diferencia? Una está enraizada en convicción profunda que produce paz. La otra está enraizada en deseo superficial que produce ansiedad. Y solo la fe genuina activa la ley de provisión. Entonces, ¿cómo empiezas a vivir como si ya hubieras recibido de manera práctica y responsable? Primero, cambias tu lenguaje interno. Cada vez que pienses: no tengo suficiente, corriges inmediatamente. Tengo todo lo que necesito ahora, más está en camino. Cada vez que pienses: nunca voy a salir de esto, corriges. Estoy saliendo de esto ahora, mi transición está activada. Segundo, cambias tu lenguaje externo. Deja de quejarte de lo que te falta, empieza a testificar lo que está llegando. No cuentes la historia de tu escasez, cuenta la historia de tu restauración. Tercero, cambias tu postura emocional. En lugar de vivir en ansiedad constante, decides vivir en gratitud anticipada.
Das gracias por la provisión antes de verla como si ya la hubieras recibido. Y si sientes que esto es demasiado difícil, que no puedes simplemente cambiar cómo te sientes cuando tu realidad es tan dura, déjame recordarte algo que Florence enseñaba con firmeza. Tus sentimientos siguen tus pensamientos, y tus pensamientos siguen tus palabras. No puedes controlar directamente tus sentimientos, pero puedes controlar tus palabras. Y cuando cambias tus palabras consistentemente, tus pensamientos eventualmente cambian. Y cuando tus pensamientos cambian, tus sentimientos eventualmente cambian. Y cuando tus sentimientos cambian, tus acciones cambian. Y cuando tus acciones cambian, tus resultados cambian. Todo comienza con la palabra. Todo comienza con la decisión de hablar como si ya hubieras recibido. Y ahora, si este mensaje ha tocado algo profundo en ti, si reconoces que has estado esperando recibir en lugar de vivir como si ya hubieras recibido, si estás listo para hacer el cambio de conciencia que lo transforma todo, entonces quiero pedirte que hagas algo simple como acto de compromiso profético. En los comentarios, escribe solo 3 palabras. Ya lo tengo. Solo esas 3 palabras. No necesitas explicar qué necesitas. No necesitas contar tu historia de escasez. Solo escribe, ya lo tengo. Porque cuando escribes esas palabras públicamente, estás haciendo un decreto de fe, estás declarando certeza de lo que no ves, estás viviendo como quien ya recibió. Y cada vez que veas tu comentario, será un recordatorio de tu nueva postura espiritual. Y si sientes que este mensaje necesita llegar a alguien más que está atrapado esperando que Dios haga algo en el futuro, sin entender que necesitan empezar a vivir como si ya hubiera sucedido, entonces comparte este video. Porque hay millones de personas sinceras, fieles, buenas, que tienen fe, pero que no entienden cómo usar su fe correctamente. Y tal vez tú eres el canal que usará el Espíritu para que esta revelación llegue a ellos y cambie su destino financiero. Y si no estás suscrito a este canal, suscríbete no como favor, sino como decisión de continuar creciendo en estos principios espirituales profundos que transforman no solo tu economía, sino tu vida completa. Porque seguiremos explorando las leyes bíblicas que la religión tradicional no enseña, pero que están ahí, disponibles, esperando ser activadas por personas que se atreven a creer y vivir diferente. Entonces, recapitulemos lo esencial porque necesito que esto quede grabado permanentemente en tu espíritu. Hebreos 11:1. No es poesía religiosa, es instrucción práctica sobre cómo activar provisión. La fe no es esperar recibir en el futuro, es vivir ahora como si ya hubieras recibido. La certeza de lo que se espera no es esperanza vaga, es convicción tan fuerte que gobierna tu comportamiento presente. Y cuando vives desde esa certeza, cuando hablas desde esa convicción, cuando actúas desde esa fe, el mundo espiritual responde reorganizando el mundo físico para reflejar tu declaración profética. Sal de este video no solo con información nueva, sal con decisión firme. Decide ahora mismo que vas a dejar de vivir desde tus circunstancias presentes y vas a empezar a vivir desde tu verdad espiritual. Decide que vas a cambiar tu lenguaje de escasez a abundancia, de falta a suficiencia, de ansiedad a gratitud. Decide que vas a caminar, hablar, pensar y sentir como alguien que ya tiene la provisión que necesita, incluso antes de verla físicamente. Porque esa decisión, mantenida con consistencia, activará la ley de Hebreos 11:1 en tu vida de manera tan poderosa que en 6 meses, en un año, mirarás atrás y no podrás creer cuánto cambió tu realidad financiera. Que la certeza de lo que esperas se vuelva tan real en tu conciencia que gobierne cada palabra que hablas. Que la convicción de lo que no ves se vuelva tan fuerte en tu espíritu que determine cada decisión que tomas. Que vivas cada día no como mendigo esperando que algo llegue, sino como heredero que sabe que lo suyo ya fue liberado y está en tránsito. Y que nunca más vuelvas a rogar por provisión, sino que declares con autoridad: yo ya lo tengo, porque en el plano espiritual donde realmente importa, ya es mío. Ve en paz, ve en fe, ve en la certeza absoluta de que tu provisión ya fue liberada y tu trabajo es simplemente vivir como quien ya la recibió,
hasta que la manifestación física alcance tu declaración espiritual. Y nos vemos en el próximo video, donde continuaremos profundizando en estos principios que cambian destinos.